Materialismo histórico. Lección 7. Estructura jurídico-política. Toda sociedad, además de una estructura económica y una estructura ideológica, posee un conjunto de aparatos institucionales y normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad. Todo ello configura su estructura jurídico-política y forma parte de su superestructura. El Estado a nivel organizativo, administrativo y a nivel de dominación política. En las sociedades de clases, lo jurídico-político está asegurado por un aparato autónomo, el Estado, cuya principal función es mantener bajo el dominio de la clase dominante a todas las demás clases. Es decir, el Estado es un instrumento de presión de las clases dominantes sobre las clases oprimidas, el campesinado, los obreros, los trabajadores informales y todos aquellos que tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. El Estado tiene dos funciones. Por un lado, en lo organizativo y administrativo, para que funcione la división del trabajo. Y por otro lado, ejerciendo dominación política, con policías y ejércitos, cárceles e instituciones coercitivas de todo tipo. El Estado surge cuando la productividad del trabajo social produce un excedente que es acaparado por un grupo de individuos en detrimento de las clases dominadas. La paulatina extinción del Estado en el socialismo. Cuando el proletariado llega al poder político, el Estado no puede desaparecer de un día para otro, ya que es necesario que asegure la represión de las clases que se opongan a la construcción del socialismo. A medida que se van suprimiendo las diferencias de clases, irá disminuyendo la función represiva del Estado y quedará solamente su función administrativa y gestora de los procesos de producción. Es decir, el Estado se irá extinguiendo. La utilización del poder político. La capacidad de utilizar el aparato de Estado para cumplir los objetivos políticos de la clase dominante se denomina poder político. Las clases que han tomado el poder político ponen el aparato de Estado al servicio de sus intereses, como hemos visto en todas las revoluciones no proletarias. El proletariado, sin embargo, deberá destruir el aparato burocrático militar del Estado burgués y reemplazarlo por un aparato totalmente diferente, que le permita ir haciendo desaparecer el Estado como órgano de represión y de dominación política. Por lo tanto, no se debe confundir la destrucción del aparato de Estado burgués con la extinción del Estado proletario o dictadura del proletariado. Lo primero es requisito para lo segundo. Tipos de Estado y formas de gobierno. El carácter del Estado variará en relación con el carácter de las relaciones de producción. El tipo de Estado está determinado por la estructura económica, sobre la cual se erige como superestructura política. Así, hay diferentes tipos de Estado: esclavista, feudal, capitalista, etc. Pero dentro de cada uno de esos tipos de Estado pueden darse diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, dentro del tipo de Estado capitalista
existen formas de gobierno que van desde la república democrática hasta la dictadura militar, dependiendo de sus condiciones históricas concretas. Toda persona que se encuentre limitada por la ideología dominante de una sociedad capitalista tenderá a suplantar el problema de la naturaleza del Estado por el de las formas de gobierno, ignorando así la naturaleza de clase del Estado, que es el problema esencial y decisivo. Poder económico y poder político. Existe una tendencia general a que la jerarquía de poder en la estructura económica se vea reflejada también en la estructura jurídico-política. Pero la historia concreta no coincide con esta fórmula simplificada y esquemática. Ha habido casos de no correspondencia entre el poder económico y el poder político. Durante la dictadura de Luis Bonaparte en Francia, por ejemplo, la burguesía que ejercía el poder en la estructura económica debió ceder su lugar en estructura política para conservar su posición económica. Otro caso es el de Alemania en la época moderna, cuando la burguesía, temerosa de la importancia política adquirida por el proletariado, deja su lugar en el poder político a los terratenientes feudales. Resumen. En esta lección hemos definido la estructura jurídico-política y hemos analizado el Estado como la institución más importante a este nivel. Hemos mencionado sus dos funciones, una de tipo técnico y una de dominación política de clase. Asimismo, hemos visto la diferencia entre aparato de Estado y poder político, entre destrucción y extinción del Estado, entre tipos de Estado y formas de gobierno, señalando por último que el poder económico no siempre coincide con el poder político. Te esperamos en la próxima lección sobre modo de producción, formación social y coyuntura política.